día domingo estábamos hablando de los sentidos espirituales, ¿verdad? La importancia de los sentidos espirituales, cómo la Biblia nos deja ver esos sentidos, ¿verdad? Para que nosotros estemos trabajando en ellos de manera espiritual. Pero también, hermano, vamos a trasladar la enseñanza al discipulado, ¿verdad? Ahí están parte de los sentidos y mire cómo nuestro cerebro, ¿verdad? Detecta el tacto, el gusto, los sonidos, la vista y nos va a ayudar porque el Señor entonces trabaja mucho en nuestra mente, trabaja mucho en el corazón para hablar de los sentidos espirituales, tomando en cuenta lo que decíamos el día domingo, ¿verdad? Ahora mire cómo la palabra del Señor se puede trasladar siempre a una predicación, a una enseñanza y desarrollarla siempre con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo quien nos ayuda a interpretar la palabra del Señor, a escudriñarla, ¿verdad? Para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces el discipulado es los sentidos espirituales. Quiero dejarle acá otra perspectiva importante porque hablábamos de la percepción, ¿verdad? Las características de la percepción en cuanto a los sentidos espirituales es muy importante, ¿verdad? Porque tiene que ser, oiga esto, siempre constructiva, siempre constructiva. El enemigo siempre te va a engañar, ¿verdad? Que puede engañar los sentidos naturales, como decíamos el día domingo, como consecuencia de engañar los sentidos naturales y no guiarse por los sentidos espirituales, puedes creer que es destrucción, pero Dios siempre está buscando que haya algo constructivo. El enemigo siempre destruye. Si participas de parte del enemigo, entonces sí puede venir destrucción, pero el propósito de Dios en su percepción siempre va a ser constructiva, inferencial, ¿verdad? Se nutre de los sentidos. Mire, la percepción se diferencia de la sensación. Estas cosas son parámetros incluso naturales para entender los espirituales, ¿verdad? Tiene propósito. Mire que aún los sentidos espirituales siempre va a tener un propósito en el Señor, aunque este ángulo es terrenal, nos va a ayudar a entender por qué el Señor siempre pone un propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Siempre hay un propósito de Dios. Fíjese que yo había dicho que iba a continuar, por ejemplo, nos hemos quedado ahí en varios discipulados, ¿verdad? Las barbas del sacerdote, las teníamos que terminar hoy, pero estuvimos ministrando un poquito el domingo esto y es importante, ¿verdad? Pero fíjense que estaba viendo también en medio de la administración que tenemos con nuestro hermano Andresito, que seguimos orando y intercediendo por él. Estaba viendo, hermano, en relación al propósito, le decía el pastor Andrés que cuando Dios durmió a Adán, lo metió en un letardo, en un sueño, para que hubiera un propósito, una formación, y a él no le doliera tanto la formación que iba a tener de Eva. Pero a veces en ese letardo, hermano, cuando Dios está formando algo y duele, se deja de comprender el propósito del Señor, ¿verdad? Porque en algún momento entra, ¿qué? Dolor, sufrimiento, y nadie quiere pasar por el dolor ni por el sufrimiento, sino que queremos que todo sea fácil, pero Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Entonces mire cómo la percepción en los sentidos naturales hay un propósito, entonces debe de haberlo también en lo espiritual, debe haber un propósito de parte del Señor para que nosotros caminemos, ¿verdad? Ahora mire esto, necesita intención. Esto es natural, pero se tiene que trasladar, ¿qué? A lo espiritual, cuando usted está hablando de la percepción, y pusimos bastantes pasajes el domingo entre los dos cultos para hablar, hermano, de los sentidos naturales, ¿verdad? Hermano, y la percepción también es relativa. Eso es importantísimo, hermano, porque si no es relativo, hermano, entonces siempre se va a caer en el despropósito del Señor o en destrucción. Ah, no, lo que quieren es destruirme. Jamás se hizo la iglesia para destruir a nadie. La iglesia se hizo ¿para qué? Para edificación, exhortación, ¿verdad? Edificación y consolación. Eso usted tiene que guardarlo en su corazón porque siempre va a ser, hermano, el parámetro de Dios en su vida. Si algo entonces no le está resultando a usted así, es una señal de peligro.
Es una señal de peligro, hermano, porque si viene destrucción, entonces usted tiene que mirar si el propósito de Dios, el plano que usted está caminando, si está en el propósito de Dios o no, ¿verdad? Por la percepción que es relativa, ¿verdad? Se compone de un proceso. Ahora mire esto, se tiene que llevar el proceso, porque cuando yo estaba mirando de la percepción de los sentidos naturales, me encontré con este estudio natural. Dije, Dios mío, ¿cuánto tiene que ver lo espiritual con lo natural? Porque no es al revés, que lo natural tenga que ver con lo espiritual primero, sino que Dios nos deja en el plano terrenal que nosotros hagamos algunas observaciones para poder entender ¿qué? Lo espiritual, que eso es importantísimo, ¿verdad? Ahora, mire este pasaje. Antes de leerle el pasaje, mire, hay personas, hermano, que ya nacieron de nuevo. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Pero no oyen, no miran, no hablan, no pueden tocar. Ya tienen a Cristo Jesús en su corazón. Digamos, hermano, para poner un ejemplo de los que no ven, ¿verdad? Dice la Biblia que había un hombre ciego y que Jesús lo sanó, pero la gente preguntaba, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque la pregunta es, ¿por qué nació ciego? ¿Por qué si ya había recibido a Cristo Jesús en su corazón, llevaba muchos años caminando ciego? En el Evangelio, pero ciego. Y así hay entonces mucha gente cuando no se acerca a los discipulados, recibió a Jesucristo en su corazón, ya tiene vida eterna, pero está caminando ¿qué? Ciego o sordo o no puede hablar, hermano, porque mire, hay personas que no pueden hablar lo que es verdadero, lo que es la verdad, se lo callan, y entonces cuando no se puede hablar lo que es verdadero, hay, hermano, una torpeza en cumplir la justicia de Dios, y ahí es donde nosotros tenemos que entender el propósito de Dios, y usted tiene que mirar si es un cristiano que ya ve, que ya oye, que ya habla, que ya palpa, ¿verdad? Que ya tiene gusto por la presencia del Señor. Por eso es que mire cómo le puse yo acá en la portada, ¿verdad? La lengua que nos habla del gusto, el ojo, ¿verdad? La nariz de las aromas, y decíamos el domingo que no todas las personas pueden oler que la presencia del Señor, pero cómo el Señor sí huele tu alabanza, cómo el Señor sí huele tu adoración. Ese olor de hoy que me ofrecieron en esta noche de alabanza, hermano, pudo haberse agradado de todos o de ninguno. El propósito es que se agrade de alguno, por lo menos de los que estamos aquí, para que tenga validez nuestro culto. Pero entonces también el oído, la piel, le puse ahí la piel porque así lo maneja el estudio, ¿verdad? Como parte del tacto. Hermano, cuando la gente está enamorada, oiga, cuando la gente está enamorada dice, ¿cómo quiero tocar tu piel? Oh, tu piel es hermosa, huele hermosa, y le pasa la mano en su rostro o en su espalda, hermano, en su mejilla, porque quiere tener la sensación de ese tacto. Bueno, ahí pasan un montón de cosas, hermano, cuando usted está tocando. Por eso la importancia de los sentidos entonces espirituales. Le pongo estos ejemplos, hermano, porque si usted entonces toca a alguien y ya no siente nada, rápido, ¿verdad? Dice la Biblia, ahorita entramos al tema solo por poner algunos pasajes, dice la Biblia que el Señor estaba entre la multitud y hermano, dice, alguien me tocó, y Pedro, hermano, casi se burla del Señor Jesús, mi Señor, mucha es la multitud, y todos te tocan, no, alguien me tocó para que saliera virtud de mí, para que saliera poder de mí, alguien me tocó. ¿Se imagina? Entonces los sentidos espirituales, a diferencia de los sentidos ¿qué? Naturales, hermano, y entonces necesitamos ahí entender. Ahora mire la escritura acá, tan importante el pasaje, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. El pasaje por demás, hermano, es exhortativo. Porque, hermano,
Dentro de las cosas que el Señor vino a decir, fíjese, dentro de las cosas que el Señor vino a decir después de que le anunciaron los profetas, es ama a tus enemigos. Dice, qué tremendo, ama a tus enemigos, no los odies, porque si empiezas a odiar a tus enemigos te vas a amargar tú también, o peor que ellos, porque qué de bueno, dijo el Señor, hay que ames a tus amigos. Bueno, y eso sí ama a sus amigos, porque hay gente que no ama a sus amigos y los mira solo como meros que compañeros, pero el Señor dijo, ama a tus amigos. Otra cosita, hermano, nadie puede hacer el bien si no deja de hacer el mal. Eso es lo que está diciendo este pasaje, hermano. Nadie puede hacer el bien si no deja de hacer ¿qué? El mal, ¿verdad? Si no deja de hacer lo malo, deja, entre otras palabras, según el contexto que estamos manejando de los sentidos espirituales, deja de oír lo malo y podrás oír ¿qué? Lo bueno. Póngame un ejemplo. Es discipulado, así que póngame un ejemplo. Sí, ¿verdad? Cuando la gente está de chismosa. Si se sienta con los que hablan mal, no ha dejado de hacer ¿qué? Lo malo. Hermano, cuando a usted le sucede eso y sabe que la persona está mal, digo, mira, o me cambias el tema o me paro o me voy. Es difícil hacerlo, hermano, pero uno tiene que aprender a hacerlo y la gente se molesta cuando uno llega a ese sentido, puro legalista, sí, es que es cristiano. No, porque dice la Biblia que de lo que tú oyes también se va a alimentar tu espíritu. Por eso es importante los sentidos naturales que los vamos a llevar a los sentidos, ¿qué? Espirituales, ¿verdad? Bueno, pasemos a otro, ¿verdad? Deja de hablar. En relación a ese, ¿verdad? Porque ahí hay dos cosas, oír y hablar. Deja de hablar lo malo y podrás hablar ¿qué? Lo bueno. Porque vuelvo a la carga, nadie puede hacer lo bueno si no deja de hacerlo lo malo. ¿Verdad? Hermano, estamos en una batalla para salvar nuestra alma y esto se debe de entender, la importancia de lo que se debe entender en este tiempo final, porque mire, más es la gente que está hablando ¿qué? Lo malo. Hablando lo malo, que hablando lo bueno, ¿verdad? Dejen de ver lo bueno, hermano, no podríamos, ¿verdad? Sino que tendríamos que ver lo bueno para poder ver la gloria del Señor. Aquí le hice un resumen, si usted quiere, de las 5 cosas. Deja de oír lo malo y podrán oír ¿qué? Lo bueno. Deja de hablar lo malo y podrán hablar lo bueno. Dejen de ver lo malo y podrán ver lo bueno. Hermano, mire aquí una cosita importante. Cuando usted viene a los discipulados, ¿qué es lo que más mira? ¿Lo bueno o lo malo? Porque hay gente, ¿verdad?, que solo viene a ver ¿qué? Lo malo, ¿verdad? Pero hay que venir a ver ¿qué? Lo bueno. Voy a poner un ejemplo que sé que a todos nos pasa. Hoy el talento no estuvo bueno. Saber quién lo hizo. Y le empieza a decir a toda la gente, ¿quién hizo el talento? Solo está mirando ¿qué? Lo mal. Doña Chompita lo hizo. Ya sabía, si doña Chompita ni siquiera sabe cocinar, yo no sé para qué la ponen. Entonces solo mira ¿qué? Lo mal. Pero si le decimos a esa persona, bueno, y usted lo puede hacer mejor, y no quiere comprometerse. No, yo no me estoy diciendo, pero ya contaminó a todos diciendo que el talento salió ¿qué? Malo. Entonces, mire, hermano, tenemos que entender, porque mire, deja de ver lo malo y vas a poder ver lo bueno, porque deberíamos ver que esa persona se esforzó para venir a servirnos, se esforzó para venir y preparar algo en la casa del Señor. Tal vez sí no sabe cocinar, pero entonces le vamos a enseñar y no le vamos a ver lo malo, sino que alguien se puede acercar de las que sí sabe, cocinas bien, pero puedes cocinar mejor. Entonces ahí ya le tuvo una buena iniciativa para hacer mejor que las cosas. Pero esto no es únete a los optimistas, no, es agradar al Señor, porque se imagina que nosotros estuviéramos como en el mundo y hiciéramos nuestro comercial, Getsemaní, únete a los optimistas si no sabes cocinar, Getsemaní. No, hermano, ese sería ¿qué? Humanismo. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo para hacer lo bueno. Entonces, mire, dejen de hacer lo malo y podrán ver lo bueno. Podemos ver la gloria de Dios cuando alguien se está esforzando en algún servicio dentro de la casa de Él.
del Señor, ¿verdad? Dejen de tocar lo malo. A ver aquí, hermano, ¿qué será? Ahorita vamos a entrar al tema. ¿Qué será dejar de tocar lo malo? Robar, hermano. Los cleptómanos, ¿verdad? Que ahí tienen una enfermedad que a veces no quieren robar, pero si no roban no se sienten ¿qué? Vivos. Ahora pregúntele cuidadosamente al que tiene ahí a la par, ¿tú le robas a Dios? Difícil pregunta, ¿verdad? ¿Cómo le roba uno a Dios, hermano? Le puede uno robar al Señor el tiempo. ¿Será que se puede tocar el tiempo? Pues usted trabaja y cuando está trabajando está aplicando, hermano, tocando el tiempo, porque cuando no hace nada su jefe le dice, deja de perder el tiempo. Está trabajando y está tocando algo, hermano. Ya sabe, ¿verdad? Usted sabe que no podemos robarle al Señor en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero se tiene que entender que el diezmo es obediencia. Mire, entonces la importancia de no robarle al Señor en nuestra obediencia y en nuestro agradecimiento, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? ¿Tocar lo malo? Sí, hay un montón de cosas que el Señor dejó como enseñanza de las cosas que no se deben de tocar, entre ellas, por ejemplo, lo que usted acaba de decir y mencionamos, ¿verdad? Tocar las ofrendas inmundas. Yo espero que, hermano, en esas fiestas que pasaron paganas, usted no haya deseado tocar los alimentos de esas ofrendas que inmundas, ¿verdad? Dejen de oler lo malo y podrán oler lo bueno. Aquí son algunos ejemplos de lo que usted tiene que mirar, ya no solo en sus sentidos ¿qué? Naturales, sino ahora en sus sentidos espirituales, ¿verdad? Ahora, ya leímos este pasaje, pero otra vez se lo vuelvo a recordar, Hebreos capítulo 5, verso 14, en la versión amplificada. En cuanto a esto tenemos mucho que decir, que es difícil de explicar. Ahora el discipulado entiende un poquito más a qué se estaba refiriendo, ya que se han vuelto torpes en su oído espiritual y perezosos incluso, perezosos para lograr la comprensión espiritual. Verso 12, porque aunque en este momento deberías estar enseñando a otros, en realidad necesitas que alguien te enseñe nuevamente los principios de la palabra de Dios. Has llegado a necesitar leche, no alimento sólido. Porque todo el que continúa alimentándose de leche es obviamente inexperto, ¿verdad? Inexperto en la doctrina de la justicia, de conformidad, de la voluntad divina, en propósito, en pensamiento y en acción. Porque es un mero infante que aún no puede hablar. Pero el alimento sólido es para los hombres adultos, para aquellos cuyos sentidos y facultades mentales estarán entrenados, oiga esto, por la práctica, para discriminar y distinguir entre lo bueno, distinguir entre lo que moralmente bueno y noble y lo que es malo, contrario a la ley divina o humana. Pero note usted que la Biblia amplificada nos deja ver, hermano, que el problema de la práctica de los sentidos espirituales es dejar de oír, ¿verdad? Porque se vuelve uno ¿qué? Perezoso en lo espiritual, en oír. Y si es perezoso en oír, gracias a Dios usted no es perezoso porque viene a oír la palabra del Señor. Pero hay gente que se vuelve perezosa, estoy cansado, no puedo, trabajo mucho y el pastor todavía quiere que yo llegue a los discipulados. No, ese es un bienestar para usted porque usted tiene que crecer espiritualmente para dejar de ser ¿qué? Un niño. Y convertirse en un hombre maduro espiritual, que eso es lo importante de lo que está hablando en los sentidos espirituales, que el oír la palabra del Señor nos va a hacer que estemos tomando la leche espiritual, pero va a haber un momento en que usted va a desear crecer y se le tiene que comenzar a dar en medio de los discipulados alimento ¿qué? Sólido. Para que, oiga esto, porque el alimento sólido le va a ayudar a practicar la justicia, a practicar la misericordia, a practicar la verdad. Ese es el propósito del alimento sólido, porque nos está diciendo que muchos en su pensamiento, al no estar buscando la enseñanza de parte del Señor, no se adiestraron.
No se adiestraron en su oído, no se adiestraron en discernir los pensamientos, ¿qué? Espirituales. Y ese es el propósito, entonces, de los ministerios, hermano, que van a ser función de los sentidos, ¿qué? Espirituales. Acá está, mira. Anda buscando desesperado, ya ven los sentidos ahí espirituales, ¿verdad? Entonces, mire esto, hermano. Hebreos 5:14, ¿verdad? Resumamos acá. Pero el alimento sólido es para los maduros. Pero note usted que el alimento sólido entonces nos va a llevar a practicar justicia, a practicar misericordia, a practicar el amor de Dios en las enseñanzas. Porque con una enseñanza, hermano, si usted no la tiene bien administrada, puede destruir en lugar de edificar. Pero ya vimos que la perspectiva de los sentidos naturales, según los estudios de los expertos, es que hay una perspectiva, un propósito. Entonces, si hay una perspectiva y un propósito en los sentidos naturales, tiene que haber también una perspectiva, hermano, una percepción de los sentidos naturales y espirituales. El alimento sólido es para los maduros, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Esta versión muy buena, hermano. Entonces, para discernir el bien y el mal. Y decíamos el domingo, ¿qué diferencia hay entonces entre la gente del mundo y nosotros? Porque ellos también saben entre lo que es bueno y lo que es malo. La percepción acá de los sentidos espirituales va a ser el Espíritu Santo, porque no todos reciben el Espíritu Santo. Bueno, si no pueden recibir a Jesús, ¿cómo van a recibir qué? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Fíjese, por ahí, mire una enseñanza. Salió una noticia que el líder religioso de la iglesia imperial decía: los cristianos son huérfanos porque no han aceptado a la madre. Pero lo hace de manera universal cuando los únicos que creen en la madre espiritual son los mexicanos, haciendo referencia al 12 de diciembre, porque no todo el mundo acepta a la Virgen María como la madre de todos. Pero se avienta ese discurso y en lugar de que fuera algo beneficioso en la iglesia universal, comienza a ser atacado él, porque una enseñanza con la que quiso él poner un orden trajo destrucción en los sentidos naturales, porque todos oyeron. Yo no estoy diciendo aquí una noticia falsa, porque estamos saliendo en las redes sociales y usted sabe que nos pueden clausurar cuando nosotros decimos cosas que no, y ahí salió, hermano, en las redes sociales. Entonces toda la gente que estaba oyendo, ni siquiera los cristianos dijimos nada, porque ya sabemos que siempre nos están atacando. Pero es el Espíritu de Dios entonces que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Aunque ellos saben discernir lo bueno y lo malo, les estoy poniendo este ejemplo porque nos ayuda a entender por el Espíritu Santo que estamos viviendo batallas de doctrina, de enseñanza, de conocimiento, de entendimiento, no solo en el plano terrenal, sino en el plano ¿qué? Espiritual. Ese es el problema, que no todos entran al estudio de las cosas que son ¿qué? Espirituales, para entender entonces, hermano, las terrenales. Volvamos entonces al pasaje que estábamos leyendo: lavaos y limpiaos. Dos cosas importantes, ¿verdad? Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado y hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Entonces ya se determina lo que estábamos viendo en el pasaje de Hebreos el día domingo. Por eso le dije, espérese al discipulado, porque a lo mejor primero teníamos que haber dado el discipulado y después la aplicación. Pero dice la Biblia que a veces el Señor Jesús primero predicaba y después enseñaba. Otras veces primero enseñaba y después ¿qué? Predicaba. Y entonces aquí entendemos por qué dice que tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo cuando el oído está atento a oír las cosas espirituales. Ya no solo con los sentidos naturales, sino ahora con los sentidos ¿qué? Espirituales. Hay una lucha en tu oído natural cuando está oyendo las cosas ¿qué?
espirituales. Y dice la Biblia que el oír viene por la fe. Ese es un regalo de Dios que nos da a todos, aún al mundo le da fe para percibir entre lo bueno y lo malo, pero ahora hay que entrar a la dimensión de lo espiritual para poderlo discernir. Ahora mire lo que dice el libro de Efesios. Ya vimos Hebreos 5:14 resumiendo, ¿verdad? Pero el alimento sólido es para los maduros, ¿verdad? Para poder ejercitarse. Cuando la gente va al gym, hermano, yo pocas veces fui al gym, pero a veces me dan ganas y no me da tiempo, es para ejercitarse, ¿verdad? Es para ejercitarse, entonces también se tiene que ejercitar en lo espiritual. Mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso 15, versión Serafín Ausejo. Antes, al contrario, practicando sinceramente el amor, crezcamos en todos los sentidos. Mire acá, crezcamos en todos los sentidos. Hacia aquel que es la cabeza. Ahora, regresemos por favor acá, donde estábamos hablando de cómo el Señor creó al hombre. Aquí está el cerebro. La ciencia estudia eso, ¿verdad? Cómo en el cerebro se desarrolla el tacto, el gusto, los sonidos, los colores, la vista, para tener una percepción de lo externo. De esa manera los sentidos espirituales nos van a ayudar a entender y a discernir lo que realmente está sucediendo en el mundo, en lo externo. Pero si no se ejercita, hermano, la gente jamás va a poder ver las cosas espirituales. Porque el Señor podía ver las cosas espirituales. Cuando Él vino a la tierra, le enseñó a sus discípulos a mirar con los ojos, no físicos, sino con los ojos, ¿qué? Espirituales. Entonces, da la casualidad que el mundo recibe a Cristo, pero camina ciego, camina sordo, camina mudo. Ya le puse algunos ejemplos que Jesús sanó a un ciego y entonces toda la gente que conocía a este hombre le preguntaba a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué nació ciego? Y él dijo, ni él ni sus padres, sino que este nació ciego para que el nombre de Dios se glorificara y que los que viendo no iban a ver, los que oyendo no iban a poder ¿qué? Oír, porque se negaban a recibir la justicia y la verdad de la cual el Señor Jesús predicaba. Y que iban a caminar toda su vida, ¿qué? Ciegos, no físicamente, pero ciegos, ¿qué? Espiritualmente. Entonces, mire, ¿por qué la importancia? Que aún la ciencia ha trabajado mucho en los sentidos naturales, y por eso le dije que hay una perspectiva, que hay una cosa constructiva, que hay una cosa, hermano, con propósito, con una atención que se le da a los sentidos naturales. Lo que se imagina. Sí, primero Dios, que a nadie le falla aquí la vista, pero si empieza a usted a fallarle la vista, tiene que ir a un oftalmólogo para que empiece a ver qué es lo que está sucediendo en un trato físico. Decíamos el domingo que perdiera el gusto por el chicharrón, por el aguacate, ¿verdad? Por los taquitos de suadero. Ya no me saben, ya perdió el gusto. Pero entonces vamos a ver qué se refiere entonces ahora a lo espiritual. Esta ya no es una predicación, este es un discipulado para acercarle más al Zoom y usted puede distinguir entre la predicación y el discipulado, ¿verdad? Volvamos al pasaje. Antes, al contrario, practicando sinceramente el amor, crezcamos en todos los sentidos hacia aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Ahora, no se nos tiene que olvidar esto, porque Cristo Jesús, hermano, es el que nos va a ayudar a tener propósito sobre la tierra, a ser constructivos, aunque nuestro enemigo sea malo, no odiarlo, perdonarlo y avanzar, ¿verdad? No estarlo mirando siempre porque le digo que se puede amargar, sino avanzar siempre hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? La atmósfera que está diciendo este pasaje a través del apóstol Pablo, ya en las enseñanzas, la atmósfera de maldad, hermano, las corrientes de doctrina que se están manejando hoy, hermano, bastantes corrientes de enseñanza que gracias a Dios usted casi no ve televisión y no es contaminado, y no estoy diciendo que sea malo, pero hay tantas corrientes de enseñanza, de doctrina, que no solamente por eso, ¿verdad?, sino también por las redes sociales y todo. Hay un juego de datos, cifrado y no cifrado. Por ejemplo, usted
quiere tener un Facebook y usted piensa que no está sucediendo ahí nada, pero hay una serie de datos cifrados que usted ve, que usted oye, que en algún momento puede incluso hasta palpar. Algunos dicen que esos cifrados tienen que ver con el almacenamiento de la información del anticristo, ¿verdad? Y que por eso le envían a usted. Si usted tiene ahorita ahí prendido su celular y todos comenzamos a hablar de alimento de perros, a todos nos va a aparecer anuncios de ¿qué? De alimento de perros. Un lenguaje cifrado. Ahora, ¿por qué eso sí lo creen? Y cuando hablamos de las cosas espirituales, que también hay un lenguaje cifrado que viene por el Espíritu de Dios, la gente no quiere entenderlo. Por eso Jesús dijo, viendo, no ven, oyendo, no oyen, no pueden discernir, porque no tienen al Espíritu Santo. Y nosotros deberíamos anunciarle a la gente que invite a Jesús a su corazón y al Espíritu Santo para que pueda discernir las cosas espirituales. Ahora, vamos con el primero, porque si no, el tiempo nos avanza y no terminamos. Apóstol. El apóstol ministra la vista. Miren qué hermoso esto, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros tenemos una cobertura, ¿qué? Apostólica, hermano, que nos va a ayudar a entender la revelación de la palabra del Señor. Y se mira en este pasaje, Juan capítulo 9, verso 6. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con saliva y le untó el barro en los ojos. Mire el milagro, hermano, para sanar la vista física y la vista, ¿qué? Espiritual. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Siloé quiere decir enviado. Esa palabra enviado, hermano, quiere decir apostolos o apóstol. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Pero hermano, ¿pero qué comenzamos leyendo en Isaías? Lavaos, limpiaos. Oiga esto, cuando nosotros como pastores estamos ministrando la adicción de la pornografía, hermano, he hecho el comentario a la luz de la palabra que los mismos doctores, psicólogos, hermano, dicen que no hay una cura para poder borrar las fotografías que graba, hermano, la mente a través de los ojos. No hay una fórmula, ni clínica, ni medicamentos para poder borrar eso. Y la gente se queda frustrada porque crea muchas cosas, violaciones, violencia. Hermano, cuando una persona cae en una adicción y lo hacen ver también como una adicción a las drogas. Pero yo le decía a personas que han pasado por este tipo de administración y les digo, yo les tengo una buena noticia. La sangre preciosa del Cordero sí puede borrar todas esas imágenes perturbadoras que entraron por los ojos. Pero entonces a este hombre le dijeron, hermano, que se fuera a lavar. Primero el Señor hizo una mezcla o una composición de barro con su saliva. Ahí uno quisiera saber qué sucedió, ¿verdad? Con la saliva del Señor que escupió y empezó a hacer barro, y ese barro se lo untó en los ojos. Pero ahí no se quedó. Hermano, ya era ofensivo. Bueno, el ciego no veía, como para que dijéramos, ¿verdad?, lo que estaba viendo aquel que Jesús estaba echando, hermano, saliva al barro. Se la untó a los ojos y después le dijo, vete a lavar con los apóstoles, con la doctrina de los apóstoles. En otras palabras era lo que estaba diciendo, oye la palabra de los apóstoles para que se puedan abrir tus ojos espirituales. Pero tienes que llegar al estanque de Siloé. Podemos decir que este es el estanque de Siloé cuando nos venimos y nos reunimos para que se estén lavando nuestros ojos. Y le dijo, ve y levántate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó, oiga esto, y regresó viendo. Una preguntita. Ya había una prueba de fe cuando le untaron la saliva con el lodo, y si no se hubiera ido a lavar y hubiera dicho, Señor, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pusiste saliva y lodo en los ojos? ¿Tú crees que con esto yo voy a
a sanar. Mire cómo el Señor tiene que trabajar en la mente de los sentidos naturales para abrir los sentidos espirituales. Empezó a trabajar, pero él, gracias a Dios, en su necesidad fue y se lavó. Pero no solamente regresó viendo físicamente, sino, hermano, regresó viendo. Y cuando lo vio, si usted sigue leyendo capítulo 9 del libro de Juan, dice que reconoció a Jesús como su Señor. No lo vio como cualquier hombre ni como cualquier profeta, sino que vio a Jesús como su Señor, y los demás lo estaban viendo, pero no le podían reconocer como Señor. Algunos le reconocían como profeta, otros le reconocían como Señor, otros le reconocían como un apóstata, como un falso profeta, pero él, cuando se le abrieron los ojos, pudo ver que era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre. Mire qué impresionante todo lo que uno puede aprender. Entonces, hermano, aquí le hago un pequeño resumen, ¿verdad? El Señor Jesús envió al hombre a lavarse los ojos al estanque de Siloé. La palabra dijimos que significa enviado. La palabra que la Biblia usa en el Nuevo Testamento para hablar de un apóstol. Apostolos. Uno que ha sido, ¿qué? Enviado. Es, hermano, qué linda es esta palabra, porque no necesariamente todos tenemos que ser, hermano, apóstoles aquí, pero sí cumplir funciones apostólicas. En la tarde del día de ayer me decía una hermana: pastor, me da autoridad para ir a hablarle a una persona que tiene cáncer. Y le dije: sí, te envío en el nombre de Jesús. En otras palabras, la envié para que ella pudiera, cuando llegara a ver la situación a donde estaba el enfermo, pudiera ver con los ojos espirituales y supiera qué es lo que tenía que ministrar. Cualquiera pensaría que solo fue enviada para que sanara a la persona de cáncer. Pero me escribió y me decía: pastor, tengo buenas noticias. Los 5 familiares que estaban ahí aceptaron a Cristo Jesús y se les abrieron los ojos, porque vino una salvación a ellos. Hermano, por eso aquel chiste, ¿verdad? De aquel que tenía, hermano, 5 perritos y todos no los abrían, y hermano decía que locos, tenía perritos locos porque no le abrían los ojos. Ya después, hermano, abrir los ojos y digo: tengo perritos cristianos. Y le decían: ¿por qué primero dijiste que eran perritos locos y ahora que perritos cristianos? Porque ya abrieron los ojos. Parece algo chusco, hermano, pero así estaba la casa de Israel, que aunque había venido a Israel, Israel no le reconoció, porque no podían ver a Jesús el Mesías. Hay una noticia por ahí, hermano, de Israel como nación, que ya vino aquel Mesías que estaban esperando y que está haciendo milagros. Algunos le dicen el falso, si tiene que ser, porque Jesús vino hace ¿qué? 2000 años. A los suyos vino, así dice. No, le recibieron, oiga esto, más a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y después de 2000 años que Jesús vino, creen que el judío que está ahí haciendo milagros es su Mesías. Esas son noticias que están saliendo para todos, hermano, para cristianos y cristianos, y se ve el panorama político, mundial, económico, y que para nosotros como cristianos nos deja ver lo que está escrito. Ahora Jesús nos ha enviado. ¿Aló? Ahora Jesús nos ha enviado con una unción ¿qué? Apostólica. ¿Cuándo reciben esa mano apostólica para ser enviados y a anunciar las buenas nuevas de salvación? Les decía a los hermanos que el domingo entró una persona bien contenta, estaba comprando las cositas que vende la hermana, ¿cómo se llaman? Las chamoyadas, las estaba comprando, y entró y le dije: somos una iglesia cristiana, ¿no quieres aceptar a Cristo? Le comencé a predicar y le dije: mira, nosotros aquí anunciamos lo que está sucediendo en el mundo, lo que puede estar sucediendo en tu corazón, y Jesús puede venir y abrirte los ojos para que veas qué hay dentro de ti, qué está sucediendo afuera, y entonces no seas engañado, sino puedas conocer la verdad. Se quedaba callado y atento, porque él no crea que vino a comprar chamoyadas solo por comprar chamoyadas. Usó el pretexto de buscar qué está sucediendo aquí adentro. Pero si no hay un discernimiento, usted, ¿sí, cuántas chamoyadas quiere? No, ahí Dios abre los ojos, ¿qué?
espirituales. Entonces mire esto, es otra cosa importante, ¿verdad? Los que desprecian las aguas apostólicas, porque también va a haber gente que va a desperdiciar va a despreciar el agua apostólica, que es la que sirve para lavar los ojos. No se olvide del profeta Isaías que dijo: lavaos, limpiaos de todas vuestras iniquidades. Y ya le dije que la iniquidad es cuando se afecta el espíritu. Comenzó con un pecado en la carne, hermano, hablando de la pornografía, ¿verdad? De uno de los pecados de tantos que hay. Se afectan los ojos, se afecta el oído, se afectan los sentidos, pero afecta también el alma, afecta la economía, afecta a la familia y termina con iniquidad en su espíritu. Porque empiezan prostituciones en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Dentro de las cosas que están sucediendo es la zoofilia, hermano. ¿Se imagina qué tremendo que la zoofilia está en operación ya en todo el mundo? Bueno, pero regresamos acá para que miremos Isaías 8:6. Por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas del Siloé, que corren mansamente, y se han regocijado en Rezín, en el hijo de Remalías. Por tanto, aquí el Señor va a traer sobre ellos aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, es decir, al rey Asiria, con toda su gloria, que saldrá con todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas. Entre paréntesis, usted sabe que la Biblia dice que el río Éufrates se va a secar, para que puedan pasar los enemigos y puedan atacar a Israel. Noticia, el Éufrates ya se está, ¿qué? Secando. Pero aquí está diciendo que van a adorar más a Rezín y a Remalías. Y está hablando también del rey asirio. Asirios son todos aquellos que están allá en Oriente, hermano, causando los estragos de la guerra, que están locos, que pueden apachurrar un botón y en cualquier momento volamos todos. Antes de eso, el Señor quiere que nosotros salgamos de la tierra. Ahora, mire esta palabra Rezín. Esta palabra Rezín quiere decir dominio. El nombre significa dominio. Entonces este personaje dice que es una figura del diablo, ¿verdad? Esta persona o este personaje, este espíritu, este demonio, hermano, no va a permitir que tú te vayas a lavar los ojos a la enseñanza de la unción apostólica, porque mire, va a buscar dominarte. Ahora, quiero que entendamos esto porque es discipulado. ¿Qué son las cosas que tus ojos dominan o te están dominando en los ojos? Un día yo escuché, hermano, a un profeta decir a un hombre que ni siquiera era casado, y le decía el profeta: vienes arrastrando un espíritu de adulterio. Yo lo oía y decía, pero si ni casado es. A mí se me hace que el profeta se equivocó, porque ni casado es. ¿Cómo entra el adulterio? Fíjense qué tremendo. Por los ojos. No codiciarás. Y terminamos, ¿qué? Codiciando. Y entonces yo entendí, voy a estudiar cuando le dijeron eso, ¿qué me podía enseñar la palabra? Y puede ser que ancestros de espíritu de adulterio persiguen a las generaciones, persiguen al abuelo, al bisabuelo, al hijo, al nieto, al bisnieto, y uno de ellos tiene que romper, de dejar de mirar las cosas codiciosas para que ese espíritu de adulterio no se active en la siguiente generación. Por eso, este príncipe Rezín dice que salió con Peca para hacer guerra contra Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Ahora, hermano, nosotros venimos aquí al culto a alabar, pero no todos pueden alabar. Le decía el domingo, ¿verdad? Que la gente a veces en un estadio, y nadie los obliga. Y hasta el que está sentado se para, no entiende qué está pasando, pero se levanta y venimos a la iglesia y le decimos a la gente: levante las manos. No siento, y si no siento no las voy a levantar. Dance. No, ¿por qué? Si yo no siento, a mí nadie me va a obligar. Porque siempre a las cosas espirituales hay un Rezín
que fueron los que menospreciaron las aguas del Siloé, porque recuérdense que recién quiere decir el que rechazó las aguas del Siloé para lavarse los ojos y se le pudieran abrir los ojos a las cosas ¿qué? Espirituales. Y dice que hizo guerra a Judá, guerra a la alabanza de la iglesia. Remalías, mire cómo significa remalías. Jehová aumenta. Por eso la importancia que en el nombre que usted tiene está el asignamiento. Y tiene que cuidar cuando usted conoce el significado de su nombre, saber qué asignamiento tiene, bueno o negativo, para podérselo ¿qué? Ministrar. Pero entonces remalías, Jehová aumenta. Cada vez que usted viene a un culto, hermano, no puede alabar igual. La gloria de Dios dice que tiene que ir ¿qué? De aumento, en aumento, en aumento. Pues si hay días, hermano, que usted viene como el perico colgando el pico. No tengo ganas de alabar. No, si es cuando más tiene que alabar, porque algo lo quiere dominar de parte de las tinieblas. Y por eso remalías quiere decir Jehová aumenta. Ciertamente Dios es poderoso para darnos abundancia. Sin embargo, a veces no nos da para probarnos, ¿verdad? En medio de la abundancia. Y el apóstol Pablo decía, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Según 1 Timoteo 6:8, ahí usted lo busca, ¿verdad? Ahora mire, recuérdese que iban a pasar el Éufrates. Éufrates en hebreo es perat. Y esta palabra, hermano, perat quiere decir irrumpir. Eso es lo que va a suceder, hermano, cuando los ejércitos de la tierra quieran irrumpir contra el pueblo de Israel. Porque usted sabe que a Israel le pusieron una pausa. ¿Escuchó la enseñanza de nuestro apóstol, hermano? La pausa que tiene ahorita, ¿qué? Israel. Pero están a punto de quitarle, ¿qué? La pausa. Un país, hermano, de primer mundo, con drones, con tecnología, con bomba nuclear, pero que Jehová ha estado con ellos. Un pueblo que lo han querido deshacer y que ahora están buscando secar el Éufrates para ir y atacarlo. Espero que eso usted y yo ya no lo veamos y que el Señor nos haya arrebatado antes de que suceda todo eso, ¿verdad? Pero quiere decir irrumpir, como cuando de repente un río se ve venir a distancia, en gran concentrada, la cual impacta cuando lo ven y puede causar serios daños a quien alcance. Pero entonces ahora note, el apóstol maneja un agua para lavar, las tinieblas manejan un agua para cegar, y que su entendimiento, por eso es que el Señor decía, viendo, no ven. Viendo lo que está sucediendo, el mundo se ha llenado de tanta maldad, hermano, que se anunció la ventana 2030 y el mundo no reacciona. Es un programa mundial que para el año 30 ya no hay insumos, pero que el 30 de junio nos acabamos todo lo que se tenía que haber, hermano, o servido para comer para el siguiente año. Y ya se anunció. Walmart, hermano, varias cadenas alimenticias están teniendo ya problemas de abastecimiento en los insumos, como una señal de que viene un problema mundial de abastecimiento, hermano. Pero nosotros dice que tenemos que estar alabando. Por eso nos van a creer locos, hermano. En medio de la escasez nosotros estamos levantando nuestras manos, alabando, glorificando al Señor, y Él va a hacer que no nos falte ¿qué? Nada. Así dice la Biblia, que cuando el mundo tenga escasez, nosotros vamos a tener ¿qué? Sobreabundancia. Ahora, la Biblia ya nos dejó ver varias veces que hubo hambruna con José. Hubo una hambruna en todo el mundo y el Señor utilizó a José para que la tierra no desapareciera y él quintió la tierra. Pero salgamos de ahí porque si no voy a revolver los temas y no quiero. Proverbios 29:18, Biblia al día. Oiga esto, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Mire, para los que no saben lo que es una proclama, cada año nos dan una proclama de parte del Señor para que tengamos ¿qué? Visión. Este año, hermano, enfrentamos muchos de nosotros juicios legales, terrenales, buenos y malos.
Y bendito Dios nos ha hecho, hermano, tener victoria. Acusaciones falsas, año reivindicación, y habíamos dicho que el Señor iba a comenzar un juicio primero sobre los de casa. Y algunos tuvieron que enfrentar. Todavía estamos enfrentando algunos casos legales, hermano, pero gracias a Dios, en todos el Señor hasta ahorita nos ha dado la victoria en el nombre de Jesús. Eso es para darle gloria al Señor, hermano. De veras. Que aun cuando el mundo injustamente se ha querido levantar, mire, allá nos demandaron acá, y el domingo que fui allá a la iglesia me decían los albañiles, pastor, el Señor sigue enojado porque ahora le ha caído mezcla para allá y dice que limpiemos y que tenemos que ir a limpiar, pero ya no nos gritó tanto, sino que ahora nos dijo, avisen al pastor que cuando guste puede pasar de este lado a limpiar y puede pasar a la casa a limpiar ahí. Pero eso nosotros no lo hicimos, eso lo hizo el Señor. Y como ven que estamos rodeando el lugar, ha de decir, y estos han de tener que ya están tomando todas las posesiones. Pero es para la gloria del Señor. Donde no hay visión, donde no hay ojos abiertos espiritualmente, la familia, la persona, la iglesia perecen. Porque no saben qué perseguir. Gracias a Dios nosotros supimos este año que era un año de reivindicación. No ha terminado y no va a terminar hasta que el Señor venga, porque se destapó un sello, bendito el nombre del Señor, para que tengamos ¿qué? Visión de reivindicación. Que Dios te reivindique, que Dios me reivindique lo que habíamos perdido en el nombre de Jesús, que nos los pueda ¿qué? Reivindicar. Ahora mira el principio de la caída, de la falta de visión. En el libro de Génesis capítulo 3 verso 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que, oiga esto, hermano, número uno, aquí se manejan dos cosas, ¿verdad? Era bueno para comer. Aquí ¿qué sentido sería? Porque primero dice ¿qué? Vio, vista, vio el árbol, lo codició y se lo quiso ¿qué? Comer. Sentidos naturales contra sentidos ¿qué? Espirituales. Así fue el tema del domingo, pero ahora estamos en discipulado, que la mujer, hermano, la mujer, disculpe, ¿tenía sabiduría, sí o no? Cuando estaba en el Edén, cuando estaba en el huerto, ¿tenía sabiduría, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero vino la serpiente y le dijo, ¿y por qué no comes del árbol del bien? No, porque el Señor dio una orden que no se tenía que comer. No, lo que pasa es que si comes del árbol del bien y del mal, te vas a hacer como Dios. Pero ya era como Dios. La engañaron en sus sentidos espirituales y en sus sentidos ¿qué? Naturales. Porque dice que la mujer vio y deseó ¿qué? Comer el fruto del árbol. Ese fruto del árbol Dios sí lo había preparado para que el hombre comiera más adelante y viniera la expansión del reino de Dios en toda la tierra. Esa es otra cosa interesante y me maravilla lo que va a suceder en la eternidad. Estaba mirando, yo quería traérselo, hermano, un descubrimiento con el nuevo telescopio, ¿verdad? Que tiene la ciencia, que abren, hermano, nuestra galaxia y empiezan a abrir otras galaxias y empiezan a abrir otras galaxias y el comentarista de ese telescopio dice, ¿todavía crees que estamos solos? Porque hay millones de galaxias que se parecen a las nuestras. Y él dice, ¿no será que estamos en un mundo paralelo? Yo dije, aquellos están bien retrasados, porque a nosotros el Señor ya nos manifestó que vamos a ir a gobernar esas galaxias. Por eso es que somos el sacerdocio. A eso Jesús vino a la tierra. Tienes que entender la visión, porque Jesús vino como Melquisedec aquí en la tierra a preparar un reino de sacerdotes para ir a enseñar a otros, hermano, en relación a Jesús Melquisedec, el rey de paz, el rey de Salem. Pero terminemos. Todavía no avanzamos y el tiempo se me está acabando, hermano, Dios mío. Mire, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable. Oiga esto, ¿para adquirir qué? Sabiduría. Y yo digo, ¿qué sabiduría más quería tener si él tenía Adán y Eva tenían una sabiduría dentro del huerto? Porque ahí a ellos los formó en el huerto. A la creación primera.
por decirlo así, a los humanoides que ya habían caído en la tierra, hermano, no los había formado a imagen y semejanza. Capítulo 1 del libro de Génesis nos deja ver que ya había hombres en la tierra, pero que no eran a imagen y semejanza de Dios, pero que cuando creó a Adán y a Eva, los creó a su imagen y semejanza. Por eso, ¿por qué el engaño de querer adquirir sabiduría si ellos tenían sabiduría? Por eso el hermano, la vista en el sentido espiritual para tener ¿qué? Revelación. Hermano, se sabe que en mi familia surgió una tragedia. Mi papá, un día contratamos albañiles para que hicieran unos cuartos arriba, y mi papá nunca está quieto. Entonces ese día él agarró, me contó que un martillo, agarró un clavo de esos de acero, le pegó, pum, y rebotó el clavo y se le metió al ojo. Él valientemente se lo sacó. Y empezaron las operaciones, hermano, empezaron de alguna manera a ponerle ahí algunos injertos para poderle restaurar su ojo, y no se podía, y uno se enojaba. ¿Pero qué tenías que estar ahí metiéndote si se hicieron albañiles y todo? Y hermano, de repente a veces miramos cosas que suceden en nosotros, pero que tienen un propósito. Ahí entendimos muchas cosas de los ojos. Que los ojos tienen presión, hermano, que si se echa a perder un ojo se puede echar a perder el otro y quedarse ciego. Y gracias a Dios mi papá no se quedó ciego. Como recuerdo que él estaba, hermano, ahí en el quirófano, yo le decía, ¿qué quieres? Pero no iba como su hijo, sino como su pastor, y le decía, ¿qué quieres que el Señor haga? Que no deje de ver. Dice, pues es obvio. Pero Jesús siempre preguntó cuando estaba haciendo un milagro, era para ver si veían las cosas espirituales. ¿Qué quieres que haga? El ciego dijo, el que leímos. Bueno, le conté porque no lo leímos, ¿verdad? Que vea. Y yo sí quiero tener ese poder, hermano. No sé usted, pero yo sí quiero tener ese poder para darle vista a los ciegos. Le digo, en la semana orábamos para uno que sanara de cáncer y sanó. No sé qué día le conté que estaba yo ahí, que me llevaron a uno de silla de ruedas y no veía y no se podía parar. Y sí le conté, ¿verdad? Que se paró, caminó, no podía hablar, habló, solo no pudo ver. Y yo me puse medio bravo con el Señor, le dije, ¿y por qué no hiciste el milagro completo? Si ya no caminaba, caminó, no podía hablar, y hasta le puse el micrófono. Hay hermanos que iban conmigo testigos, porque le tuve que poner el micrófono, y comenzó a hablar. Pero ahí yo me cansé, me fatigué queriendo que viera, y no vio. Al final se acercó a mí y me dijo, pastor, no se preocupe. Él estaba mejor que yo, hermano, porque ya había recibido 2 milagros. Y dijo, en su momento, yo voy a ver, porque el Señor me dijo que ya la tercera prueba no era para mí, sino era para usted. Dije yo. Porque qué lindo, ¿verdad? Que cuando uno le pide al Señor un milagro, Él lo está, ¿qué? Haciendo. Pero cuando no lo hace, uno deja de glorificar, ¿qué? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero Él sigue siendo Dios. ¿Cuántos creen que Él sigue siendo Dios? Entonces yo entendí que el Señor me quería mostrar otras cosas más espirituales, en la revelación, en la función del ministerio, ¿qué? Apostólico. Por eso, gracias a Dios que tenemos apóstoles, hermano, que en esta misión que la cubren, ¿verdad? Profeta, ministerio del tacto. Qué hermoso, hermano. De flujo de sangre, dice la Biblia. Y hermano, en medio de la multitud tocó al Señor, tocó al profeta. ¿Será que cuando tú vienes al culto estás con esa necesidad de tocar al profeta de Dios, a Cristo Jesús, para que pueda mostrar qué problemas sanguíneos hay en tu sangre? Ha aumentado el número de cáncer, ha aumentado el número de diabetes, hermano. Enfermedades que dicen que la gente tiene la cura, ¿verdad? Que no la muestra, porque entonces la farmacéutica se ha convertido en un gran negocio. Pero ¿qué dice la Biblia entonces con respecto a esa necesidad que está teniendo la humanidad? Mire lo que dice Lucas capítulo 7, verso 14. Ese es otro ejemplo. Y acercándose,
tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Voy a contarle otra anécdota aquí que a mí me pasó, hermano, como su pastor, y algunos también fueron testigos. Hermano, se murió el familiar joven de un hermano. Es increíble que solo, hermano, perdón que diga esto, no sé, hermano me está escuchando, no lo digo con mala intención, se tomó él una cerveza, cristiano también, se tomó una cerveza, saber qué tenía, hermano, la cerveza, no sabemos si le dieron drogas o no, y se muere. Y me llama: pastor, mi hijo se murió. Yo llegué a la casa, saqué a todos, como hizo Jesús en algún momento, dije: sálganse, porque ahorita Jesús lo va a resucitar. Todos me hicieron burla, por supuesto. El Señor lo va a resucitar. Y comencé a orar, hermano. Bueno, la gente se salió y solo me quedé con los familiares y empecé a orar: Señor, que se levante en el nombre de Jesús. Lo llamé por nombre, así como dice la Biblia. Y hermano, no pasó nada. Y estuve yo como 2 horas clamando y a mí se me hicieron 10 minutos. Ya los familiares estaban todos rendidos porque no sucedió nada. Y en 2 horas yo sentí que había orado solo 10 minutos, hermano. Y cuando abrí los ojos ya habían pasado 2 horas y no había sucedido absolutamente nada en lo físico. Y me fui para abajo otra vez. ¿Qué pasó, Señor, si tú me dijiste que lo ibas a resucitar? Pero la hermana de él me dijo: pastor, él sí resucitó porque salió de las cadenas que ya lo tenían aprisionado en el Hades. Wow, dije yo. Yo quería ver con los ojos físicos algo y el Señor estaba haciendo algo con los ojos, ¿qué? Espirituales. Y ella gritó cuando vio cómo salió su hermano de un lugar ya de muertos, hermano, de desesperación. Y yo dije: Padre Santo, perdóname. Porque hemos aprendido que cuando Dios nos sana un cuerpo, está restaurando un ¿qué? Un alma. Hermano, y ahí yo terminé quebrantado. Le dije: Señor, perdóname, porque realmente tú sigues obrando, pero no obras incluso como nosotros pensamos, tú obras de manera ¿qué? Diferente. Pero mire aquí a Jesús tocando un féretro de alguien que ya estaba muerto. Verso 15. El que había muerto, hermano, mire qué fácil lo hace ver la Biblia, ¿verdad? Se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Yo quiero tener ese poder, hermano, no sé usted, pero mire. Verso 16. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Porque eso hacen los profetas, hermano, tocan para quitar la muerte que puede haber en nosotros. Por eso es importante que usted desee una unción ¿qué? Profética. Y aunque no suceda nada, el Señor prometió: pondrán las manos sobre los enfermos y ellos ¿qué? Sanarán. Pondrán las manos sobre los muertos y ellos resucitarán. Pero a veces no es como nosotros queremos. ¿Se recuerda cuando estábamos en el otro local que estaba otro hermanito, hijo de una hermana que todavía se reúne, gracias a Dios, aquí con nosotros, que le dio cáncer? Le dio cáncer, hermano, no sé si recuerda. Él no había aceptado a Cristo, aceptó a Cristo y dijo: me quiero bautizar. Hermano, yo dije: si lo meto ahorita al agua y se nos va a morir. Y me dijo él: de todos modos me voy a ir con el Señor, pero no me voy a morir. Y estaba oyendo lo que yo estaba ¿qué? Pensando por el Espíritu de Dios. Hermano, lo metimos al agua para bautizarlo. Una semana después, él estaba en Acapulco disfrutando, porque él decía: yo me voy a ir a Acapulco, me voy a ir a disfrutar mi último tiempo en el Señor y en paz. Después de esa semana, se fue.
Pero yo estaba hablando con él, hermano, en el teléfono, cuando ya el doctor le había dicho, no sabemos qué pasó, él ya no tenía cáncer, lo que pasa es que a la hora que le hicieron la quimio, las placas se le bajaron, hermano, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿sabe qué es lo que pasó? Y la quimio lo mató. Lógicamente no dijeron eso los doctores porque ya estaba sano. Pero ella sabía que había terminado, ¿qué? Su tiempo. En la medida que uno va pasando el evangelio, hermano, uno va viendo cosas grandes, Señor, a los ojos de todos, porque los hemos visto como iglesia y todavía no creemos en el gran profeta que nos ha ¿qué? Visitado. Entonces el profeta usa ¿qué? El tacto. El profeta toca. Y por eso la mujer con flujo de sangre, ¿quién me tocó? El profeta me tocó. Ese es otro ejemplo que le puse primero. El profeta me tocó y sanó mi flujo de sangre. Pero entonces mire esto, me voy a ir un poquito rápido para que por lo menos usted busque los otros tres, ¿verdad? Dios quiere ministrar el tacto de su pueblo, porque escrito está que señales como las sanidades, la resurrección van a ocurrir y Dios nos va a utilizar. Hace un rato estaba orando con el pastor Andrés, clamando por Andresito. Y yo le decía, mira pastor, tal vez a él lo metió, al igual que a Adán, lo durmió para sacarle a Eva. Y algo Dios está sacando de nosotros que no logro entender todavía, pero sí sé que es el poder de Dios que está obrando. Porque la palabra que aparece ahí en el hebreo, que cuando Adán fue metido en un sueño letargo, fue para que no le dolieran cuando le sacaran de la costilla a Eva. Hermanos, ¿cuántos casados hay aquí? No es tema de matrimonios, pero a veces te han metido en un dolor de cabeza para que no te doliera tanto cuando te sacaron a tu costilla aquí en un letardo, que tú sientes que vas a morir, pero que Dios está sacando algo ¿qué? Nuevo. Algo nuevo. Y yo creí que ese era el tema que iba a dar hoy. Oye, hermano, yo en la necesidad de uno de nuestros hermanos estoy escudriñando la escritura para saber qué está pasando con Andresito, que se quedó dormido. Pero hay veces que Dios permite que te quedes dormido, como está sucediendo ahorita, para formar algo nuevo. Y le decía al pastor, tenemos que esperar en Dios, porque Dios está formando algo en nosotros, no solamente en ti, sino que la iglesia Getsemaní también está intercediendo por tu hijo. Y hermano, oramos como una hora, yo me tuve que detener en el carro, porque venía en el carro, me tuve que detener, a mí se me hicieron 5 minutos, porque hay un momento en que tú estás orando, y el tiempo en Dios se te hace bien pequeño, entras en el kairos de Dios y dejas de estar en el cronos del hombre, ¿verdad? Mire, el sentido profético. Otra vez, mire este pasaje, ¿verdad? Segunda de Corintios 2:16. Para unos, oiga esto, mire qué tremendo. Para unos, olor de muerte, para muerte. Y a otros, olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Vamos a llamar, hermanos, ustedes que están ahí con lo de doctores, aquellos que están recibiendo a los muertos, los patólogos, ¿verdad? ¿Se imaginan la frustración de ellos? Que ya no han de sentir nada, que se murió tal, échenlo para acá. Se murió fulano, échenlo para acá. Porque eso es lo que está diciendo este pasaje. Por otro lado, los doctores quieren salvarlo y por otro los están queriendo recibir muertos. Qué ironía, porque dice, hermano, para unos olor de muerte, para muerte. Para otros olor de vida, para vida. Pero pasemos a lo espiritual, porque nosotros como pastores, como ministros primarios, estamos buscando que la gente no se quede en tinieblas, sino que acepte a Jesús, para que no vaya al olor de muerte para muerte, sino que venga a aceptar a Jesús, para que el hermano logre oler el olor de la vida eterna. Es doloroso para nosotros cuando alguien muere sin haber aceptado a Cristo, y más si es nuestro familiar, porque entonces no pudo, hermano, tocar la vida eterna.
Entonces, mire, para unos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Entonces el profeta que ministra a aquellos que están muertos espiritualmente y nos levanta para que su espíritu nos pueda dar adoración agradable a Dios como un aroma. Hermano, te voy a decir algo fuerte. Si ya perdiste el sentido de la adoración, se me hace que te estás muriendo. Pero ya no físicamente, espiritualmente. Cuidado. Cuando ya vienes a la iglesia y dices, ya no siento nada. Sirves al Señor, pero dices, ya no siento nada. Hay algo que te está atacando para muerte y no para vida. Y es cuando más tienes que venir y postrarte al Señor y decir, Señor, si he de morir, que sea muerte al pecado. Muerte a lo que me pueda apartar para alcanzar la vida eterna. Por eso son los mensajes proféticos, hermano. En este momento, en este espacio de la enseñanza, estamos dando un mensaje profético, para que no mueras. Por eso no se trata solo de venir al culto y, ya pasó el momento de la oración, qué bueno, ya pasó el momento de la alabanza, qué bueno, ya pasó el momento de la adoración, ya casi nos vamos, viene la prédica, que se acabe su sermón del pastor y nos vamos. Porque los que menospreciaron las aguas del Siloé, ya vimos que les pasaron. Los que menosprecian el tacto de Dios a través del sentido profético, porque entonces el Señor, según el libro de Apocalipsis, dice que extiende su palabra, y el Señor le dijo a una de las iglesias, recuérdeme, a qué iglesia le dijo, retén las cosas que tienes, porque si no las cosas que tienes, aún las que tienes, se van a morir. Y no le está hablando a gente que no era espiritual, sino le habló a gente que era espiritual y se terminó enfriando y quedó en la tibieza. Eso le he estado enseñando, hermano, al pastor Andrés, que en el momento más difícil es cuando más debemos de adorar y de buscar al Señor, pero es cuando los sentidos naturales se atrofian porque se dejan de usar. Leímos que en el sentido natural se tenían que poner en práctica para que se agudizaran los sentidos naturales. En lo espiritual también se tienen que agudizar los sentidos espirituales, si no se terminan atrofiando. Veamos otro. ¿Nos alcanza para otro o no? Ya se me acabó el tiempo. De verdad. Bueno, aunque solo lea, hermano. Evangelista. Ministra el oído. Mire, hermano, qué importante es oír Deuteronomios 4:1, versión siglo de oro. Ahora, pues Israel, oye los estatutos. Oye los decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahora, tenemos que entender, hermano, algo importante, que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel que no siempre tenía que vivir en una pobreza, que mientras Él viniera tenía que poseer Canaán, pero Canaán no está en los cielos. Canaán está ¿qué? En la tierra. Pero que oiga esto, porque esa es la promesa. Por eso estamos diciendo que cuando el mundo tenga escasez, nosotros vamos a tener abundancia, porque la promesa de Dios es que Canaán es una figura ¿de qué? De la abundancia de Dios, de la sobreabundancia de Dios. Hermano, Israel en medio de la crisis mundial ni siente la crisis porque Jehová está con ellos. Pero les tiene una pausa. Ahorita a quien se le está poniendo la vista es a la iglesia, hermano, porque la iglesia es a la que se le dio la potestad de ser llamada hijo de Dios. Entonces aquí el oído tiene que ver mucho con la fe, y la fe con la obediencia, y la obediencia con la enseñanza, y la enseñanza con la posesión que Dios quiere que darnos. Porque si solo tú dices, es que yo tengo fe que mis hijos van a cambiar, pero no hubo enseñanza, no, esa es una falacia, porque no le pusiste ¿qué? Fundamento a la palabra del Señor. Y por eso es que el Señor dice, oye Israel los estatutos, oye Israel los decretos que yo te enseño para que los ejecutas y puedas vivir. Entonces la antítesis sería que si oyes pero no entiendes y no ejecutas,
no se va a poder vivir. Por eso es importante que a una persona, según Hebreos capítulo 5, que leímos al principio de la enseñanza y lo leímos el domingo, dice, debes de dejar de tomar leche, sino que ahora tienes que alcanzar a comer, ¿qué? El alimento sólido, porque aquel que siempre es niño no va a poder practicar la justicia de Dios, sino que en sus sentidos naturales va a cumplir el despropósito de Dios y va a ser para su propia, ¿qué? Muerte. Pero el hombre que come alimento sólido va a alcanzar a ejecutar la planeación divina, el propósito divino y discernir, porque me llamó la atención que la versión amplificada decía que discernir con los sentidos espirituales entre el bien y el mal, de la moral y de las cosas divinas que el Señor ha preparado para nosotros, según la versión amplificada. Entonces mire la relación que el Señor pone en los pasajes, y como dije que solo iba a leer, Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Ya le predicaste a toda tu familia o no? ¿O te da miedo? ¿O te da pena? ¿O te da vergüenza? Porque aquí está hablando de tres cosas importantes. ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Ahora mire Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír. Y dice que el oír la palabra de Cristo. Todo el mundo está oyendo otras cosas. Nosotros hemos decidido oír por medio de la palabra del Señor la voz de Cristo. Cada vez que usted viene a la casa del Señor, hay un mensaje que siempre va a ser cristocéntrico, hermano, para la preparación de su venida. Pero hermano, ya no espere más para darle a su familia de Cristo, porque mire qué tremendo va a ser cuando Cristo venga y a usted lo arrebaten y su familiar se quede. Algunos dice la Biblia que van a querer regresar para salvar a su familia, pero ya no se va a poder, o se va o se queda. Este es el tiempo. Este es el tiempo para hablar la verdad, este es el tiempo para hablar la justicia, este es el tiempo, hermano. Por eso le decía que nadie puede hacer el bien si primero no deja de hacer, ¿qué? El mal. Así comenzamos diciendo, hermano. Y entonces algunos quieren reparar, hermano, haciendo el bien si la gente sigue haciendo, ¿qué? El mal. Nadie puede dejar de hacer, hermano, el mal también si no quiere buscar el bien. Eso lo leímos en el libro de Isaías. Con eso voy a terminar si quiere, hermano, porque es importantísimo que nosotros entendamos cómo el Señor Jesucristo habló de este proceso de lavamiento. Isaías 1:16 al 17. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Buscad y restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparar a la viuda. Pero nadie entonces puede hacer lo bueno si no deja de hacer, ¿qué? Lo malo. Mire qué tremendo, hermano. Y el Señor si quiere que tú te salves, ya eres salvo. ¿Cuántos salvos hay acá? Pero si sigues tomando leche, hay un peligro, porque nunca vas a entender la justicia, ¿qué? De Dios. Nunca vas a entender la justicia. Ahí Hebreos nos dice que el que solo toma leche no va a discernir entre lo bueno y lo malo, entre la justicia y la misericordia, porque a lo mejor tú crees que tienes que recibir misericordia y lo que necesitas es un juicio para después recibir, ¿qué? Misericordia. Los juicios de Dios nunca son para destrucción, los juicios de Dios siempre son para que te reivindiques, reconozcas tu iniquidad, te apartes y camines entonces en la bondad de Dios. Pero las tinieblas se han encargado de juzgar, hermano, a las personas para que no se acerquen a Cristo. ¿Cómo una mujer adúltera se acerca a Jesús y lo toca? Y por eso él dice, ¿quién me tocó? Ella se escondió entre el pueblo.
Pero entre más insistía el Señor preguntando quién me tocó, ella dice que ya no pudo esconderse. Y cuando ya no pudo esconderse, sacó a relucir la mano de Dios, el tacto de Dios. Yo fui el que te toqué, Señor. Cuando era un juicio, porque la mujer inmunda que tocaba al Señor quedaba completamente ¿qué? Inmundo. Entonces el Señor tenía que perdonarla para que no se volviera el ¿qué? Inmundo. Era un juicio. ¿Pero un juicio de qué? De misericordia, cuando ella reconoció que ella había ¿qué? Tocado al Señor. Bueno, nos faltaron ¿cuántos sentidos? 2. El maestro y el pastor. ¿Cuál será? ¿Qué sentido será el pastor? El olfato. El olfato. Hermano, entonces yo llego a su casa, huelo sus atmósferas, sus ambientes, ya sé cómo está. Así como la mamá que se mete al cuarto de sus hijos, sabe cuál está limpio y cuál apesta. Aquí le apestan las patas a mi hijo, no se ha lavado. Aquí huele mal. Así el pastor. Pero la gente se siente ofendida, ¿verdad? Cuando uno decimos, el cuarto huele mal, la ropa que lavaste huele mal. Bueno, hay gente que no sabe lavar ropa y en lugar de lavarla la deja más percudida y esto huele mal. Y aquel que lavó se siente ofendido, en lugar que diga, pues díganme cómo lo hago. Lávala tú entonces. Ahorita huele a gas, por ejemplo. ¿Verdad? Cuidemos allá que no va a haber algún, porque sí huele mucho a gas, ¿verdad? Oremos, hermanos, y el maestro sería el sentido ¿qué? Del gusto. Ya no es tan difícil, ¿verdad? Por eso a usted le tiene que gustar el mensaje, la enseñanza, la palabra de Dios. Qué rico este mensaje. Oh, yo no había visto eso. Cada vez que yo escucho a mi apóstol, digo, es un maestrazo de la palabra. Que nosotros disfrutemos ¿qué? El mensaje, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor. Gracias, Padre, por tu bondad, gracias por tu misericordia. Señor, esta noche reivindicamos, damos, Señor, también un reinicio a los sentidos espirituales. En el nombre de Jesús. Estoy ministrando la palabra del Señor para que haya un reinicio en tus sentidos espirituales. En el nombre de Jesús. Recibe la administración, recibe la administración. Dile al Señor con tus propias palabras, reivindica mis sentidos espirituales. Dales un reinicio a mis sentidos espirituales, porque me adormecieron mis sentidos naturales. Ayúdame, Señor, ayúdame, porque ningún juicio, Señor, ningún juicio para ti es de condenación si hay un verdadero arrepentimiento. Señor, auxílianos, auxílianos. Hoy habilitamos la vista, Señor, a través del ministerio, Señor, profético, en el nombre de Jesús. Señor, a través de la unción apostólica ministramos la vista en el nombre de Jesús. Señor, habilitamos, Señor, el reinicio, Señor, del tacto a través del ministerio profético. Padre, ayúdanos a tocar tu gloria, ayúdanos a tocar tu presencia, ayúdanos a tocar lo que se está muriendo para que resucite en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tú puedes tocar aquello que se está muriendo en nosotros, Señor, para que tú lo resucites en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ministra, Señor, el sentido del oído espiritual, no solamente para que evangelicemos, Señor, sino también para que nosotros salvemos a los que han sido salvados y no venga, Señor, condenación sobre nosotros, sino que seamos tomados por dignos de escapar, Señor, del juicio que viene sobre la tierra. Pero también habilítanos, Señor, para ser enviados, Señor, y predicar tu palabra y dar las buenas nuevas de salvación. Habilita, Señor, el olfato en el nombre de Jesús, en lo natural y en lo espiritual, Señor, para que sepamos entender a qué aroma tiene nuestra casa, Señor, y no seamos engañados, Señor, por las atmósferas contrarias,
sino que a través del ministerio pastoral, Señor, venga el sentido del olfato, Señor. Y si aún nuestra casa no tuviera ese aroma agradable, te pedimos que, como dijiste a través del profeta Isaías, limpiaos y lavaos de vuestra iniquidad, de las obras que no son buenas delante de mí, Señor, para tener un buen olfato, Señor, y ser restituidos, ser reivindicados, ser renovados, Señor. Que venga, Señor, el sentido del gusto, Padre, para amar tu palabra, Señor, para ser corregidos, exhortados, Señor, consolados si fuera necesario, en medio, Señor, de cualquier atmósfera contraria. Señor, habilitamos en el nombre de Jesús, habilitamos los sentidos espirituales, Señor, para que quede escrito en el libro, Señor, de las obras y en el libro de las memorias que pusiste un ministro primario en esta casa para habilitar los sentidos naturales y los sentidos espirituales para ver vida y no muerte. Solo dar muerte a la iniquidad, a la maldad, a la transgresión, al pecado, pero vivificar, Señor, la palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral que nos es enseñada, Señor, en el nombre de Jesús, para agradarte. Señor, qué importante es lo que vimos en Corintios, que en el amor no se puede ocultar la verdad, porque si en el amor se oculta la verdad, Señor, viene la mentira y la mentira trae la destrucción, Señor, y la gracia que tú nos das. Por favor, auxílianos esta noche, Señor, que si hay verdadero amor en nosotros del que tú nos has dado, no ocultemos la verdad, Señor. En el nombre de Jesús, porque aún la verdad se predica por amor, Señor. Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a ser vivificados. Levanta un momento tu voz y dile: Señor, vivifica, vivifica, Señor, mis sentidos naturales y mis sentidos espirituales. Que mis sentidos naturales sean vivificados por los sentidos espirituales, Señor, que tú nos has dejado para ser exhortados, para ser edificados, pero también, Señor, para ser consolados, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Gracias porque nos traes enseñanzas que reafirman tu palabra y el propósito, Señor, que tú tienes para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestras familias. Señor, vivifica el propósito que tú tienes para esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame a declararlo, Señor. Vivifica el propósito que tú tienes con esta iglesia, Señor, en esta nación tan grande, Señor. Aun cuando seamos una manada pequeña, puedes hacer de nosotros una manada que te agrade, Señor. Una manada de ovejas, Señor, que quieren oír tu voz y aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos esta noche. Señor, que sean vivificados los sentidos espirituales y los sentidos naturales. En el nombre de Jesús, que no se atrofien, que los pongamos en práctica. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, amén y amén. Solo tú mi deseo eres y te anhelo. Aguas, así clama
anhelo adorar, y te anhelo Sí, Señor. adorar. Toma un momento y adora al Señor con tus propias palabras. Suavemente adora al Señor. Declárale cuánto le amas, cuánto le necesitas. Te adoramos, Rey, Señor, te adoramos. Rey de poder, Rey de gloria. Recibe, Señor, toda la honra, todo el poder, toda la majestad. Te glorificamos esta noche. Te agradecemos la oportunidad que nos das todavía de reunirnos, Señor, para invocar tu nombre, Señor, para engrandecer tu nombre, Rey poderoso, Rey glorioso, Santo de Israel. Señor, bendecimos tu nombre. Exáltate en medio de la congregación, Señor. Exáltate en medio, Señor, de nuestra alabanza. Exáltate en medio, Señor, del reconocimiento que tenemos para usted, Rey de gloria. Gracias, Señor, gracias, porque reconocemos que de usted viene la vida. Reconocemos que usted viene, Señor, toda dádiva, todo don perfecto. Le alabamos, le bendecimos, le glorificamos. Usted es santo, Señor, usted es santo. Usted es santo, maravilloso es su nombre, maravilloso es su nombre. Gracias, Rey poderoso, gracias, Rey poderoso. Príncipe de paz, Sharamastabra Babastorra Kandara Namaste, Ubra Mamastara Kandara Namamastorre. Santo, 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 santo es su nombre, santo es su nombre. Es digno, Señor, de adoración, es digno de adoración. Nosotros levantamos, Señor, nuestras manos a usted, Señor, porque aunque hay muchos opositores, Señor, nosotros hemos reconocido que usted es Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de majestad. Gracias, Señor. Poderoso es su nombre. Digno de gloria, digno de gloria, digno de adoración. No hay otro como usted. Maravilloso, poderoso, sublime, Señor. Santo, santo, santo es tu nombre. Por este tiempo que nos da, Señor, de glorificarle. En la sencillez se mueven cosas poderosas. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor, que ha hecho un esfuerzo para venir a escuchar tu palabra, Señor. Guárdanos al regreso a nuestra casa y que haya alegría también en nuestra casa por llevar también el corazón lleno de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde. Recuérdense que el viernes tenemos vigilia, ¿verdad? Siempre, hermano, tenemos